Muy buenas América Latina, les habla Facundo Molina, director de Morefex, academia dedicada a formar traders desde el año 2005. Y hoy nos encontramos, mientras Eric se suma y nos saluda, bienvenido, a focalizarnos en el plan de trading para la semana del 17 al 21 de mayo. Y como pueden ver, compartimos algunas de las imágenes más relevantes en el inicio de esta semana. Una semana que, sin lugar a duda, nos muestra importantes correcciones en Wall Street, exactamente, importantes correcciones que anticipan, vamos a hablar un poco dentro de un rato, qué creemos que puede llegar a suceder y qué y de qué manera nos puede impactar en los mercados. Lo cierto es que pareciera que algunas señales nos podrían enviar algunas correcciones. Pero vamos a ir de lleno a lo que vimos en el día de hoy, lo que observamos y compartir con ustedes esto que pareciera es un poco de miedo respecto a lo que puede llegar a suceder. ¿Por qué? Porque la inflación ya es un tema que, como veníamos adelantando, se iba a venir y comenzó a estar. No da tregua y Wall Street reacciona con importantes caídas, extendiendo las de la semana pasada. Los índices americanos han caído, el Dow Jones un 1%, el Nasdaq un 2.4% y claramente están cerca de importantes niveles de soportes. Como decíamos recién, en esta post en realidad segundo año, para ser un poco más correcto, del COVID, donde ya la mayoría de analistas hablan de que se va a extender y nos tendremos que acostumbrar a vivir con este virus que vino para quedarse. Y más allá que algunos países están avanzando fuertemente con la vacunación, la consecuencia de las ayudas prestadas por los gobiernos claramente van a afectar los precios, van a afectar los precios de los activos y a la corta y a la mediana esto ciertamente va a generar una consecuencia en los mercados. Uno de ellos, sin lugar a duda, y como aparece por ahí, es el tema de la inflación. Luego de quizás una década de deflación, un poco más también, sí, es cierto, parece ser que la inflación ha llegado para quedarse un largo tiempo y ese repunte histórico que se registró en el mes de abril en los Estados Unidos y fue comunicada la semana pasada marca claramente este compás y pareciera que algunos hablan de que nos encontramos luego de este dato de una fuerte corrección en los mercados, otros quizás están esperando una oportunidad para volver a comprar. Somos un poco más cautos y entendemos que estamos en altos niveles de sobrecompra, sobre todo en los índices bursátiles y además con el fuerte recorrido que observamos en activos de refugio, como el día de hoy lo pudimos ver en el oro y en la plata, que desarrollaron importantes recorridos y en unos minutos vamos a estar viendo el comportamiento en gráficos. La inflación ha venido y va a tener impactos claramente en los mercados. Nos adentraremos dentro de unos minutos en los datos más importantes a conocerse. Sin lugar a duda, la Reserva Federal tendrá quizás la cita más relevante el día miércoles y algunos datos de importancia como tendremos que estar atentos a las cifras de desempleo, el índice Empire State y los datos de PMI, pero lo veremos dentro de un ratito. ¿Qué más sucedió esta semana? No solamente ha subido el oro y la plata, han caído los índices bursátiles, ¿sí? El petróleo también tuvo una pequeña suba y se mantiene cercano a $65. Nos referimos al West Texas Index. El euro cayó un poquitito frente al dólar, no hubo grandes movimientos y lo que sí hemos visto importantes correcciones en las criptomonedas durante el fin de semana y más allá que han recuperado cierto terreno en la jornada del día lunes, el Bitcoin terminó cediendo y sin lugar a duda sigue siendo el referente en los mercados. Bien, perfecto. Preguntas, comentarios, todo lo que quieran acercar, estamos atentos para ir leyéndolas una a una a medida que nos vayan llegando. Perfecto, excelente, se escucha bien, me dice Edwin. Bienvenido entonces. Hola Marley, más que nada, bienvenida. Vamos entonces al calendario económico de esta semana y arrancamos un día lunes
como solemos, muy tranquilo con algunas palabras de los representantes de la Fed. Si en algún momento se destacó en varios sitios la palabra de claridad, también la de Tenreiro, y más allá que ninguna impactó fuertemente en los mercados, lo cierto es que cuando los miembros de la Reserva Federal toman el micrófono, sin lugar a duda tendremos posibles movimientos en los mercados. ¿Qué nos espera en el resto de la jornada? Y lo estamos resaltando el día de acá, las minutas de la política monetaria de Australia, así que a las 9:30 p.m., horario Nueva York, estaremos atentos a lo que decida, lo que informe sobre la decisión última de la reunión del Banco de la Reserva de Australia. Así que atentos a aquellos que operan sobre todo el dólar australiano. ¿Qué nos espera mañana, martes 18? Bien, el dato sin lugar a duda será desde Reino Unido. ¿Por qué? Porque tendrá turno de su discurso el gobernador Bailey del Banco de Inglaterra y a partir de las 10 a.m. horario Nueva York brindará un discurso, por lo cual atentos los que siguen a la libra esterlina, una libra esterlina que ha recuperado gran cantidad de terreno en los últimos 11-12 meses, está muy cerca de una zona clave para nosotros, por lo cual atentos mañana, quizás alguna pista sobre el posible futuro comportamiento de la entidad que lógicamente está a cargo de llevar adelante a la política monetaria del Reino Unido. Hablamos del día miércoles y sin lugar a duda, ¿sí? El miércoles será, a nuestro entender, la cita a tener en cuenta. A primera hora, a las 2 a.m. de Reino Unido, conoceremos la inflación minorista, el índice de precios al consumidor. Luego, ¿sí? A nuestro entender, el índice de precios al consumidor desde Canadá será el dato importante en la mañana americana. Más tarde, los inventarios de petróleo, los cuales aquellos que operan el crudo, 10:30 a.m. el día miércoles, atención, y los focos de la semana a nuestro criterio estarán puestos en las minutas del FONC, donde se suele brindar información respecto a lo que sucedió en la última reunión de la entidad bancaria americana. Ya en el cierre del día miércoles y en la apertura del día jueves, 9:30 p.m. horario Nueva York, los datos de empleo desde Australia, tanto el cambio en el empleo como la tasa de desempleo, serán los datos a tener en cuenta para aquellos que operan las monedas oceánicas y en particular a la divisa australiana. Vamos al día jueves 20 de mayo, conoceremos a las 8 a.m. la palabra de Christine Lagarde, presidente del Banco Central, atentos a aquellos que siguen al euro, y en la sesión americana conoceremos el índice de manufacturas de la Fed de Filadelfia y las peticiones de subsidio por desempleo, que como pueden observar se espera nuevos movimientos bajistas en los pedidos, por lo cual claramente la actividad y el empleo en los Estados Unidos se viene recuperando. Si uno abre, puede verlo como si en el mes de febrero, marzo, abril han caído las peticiones de los 780.000, 860, en este momento estamos en la mitad y se siguen acercando a lo que es habitual. En los años anteriores al COVID teníamos cerca de 220.000 nuevos pedidos de subsidio por desempleo en una economía como la americana que tiene una gran flexibilidad respecto a no solamente la pérdida, sino la creación de nuevos empleos. A las 11 a.m. será el turno del Banco de Inglaterra. El discurso estará a cargo de su gobernador, Maclean. Atentos los que operan y desde ya toman decisiones sobre el loonie o la moneda canadiense. Cerrando la semana, el 21 de mayo, y también una gran cantidad de cifras, las cuales nos mostrarán si el PMI, el Purchasing Managers Index, ¿sí? Esa encuesta que engloba a los sectores de compra, no solamente de la industria o de las manufacturas, sino también del sector de servicios, que nos suele brindar una cercanía respecto a la evolución de la actividad económica, tanto desde la industria como de los servicios. Pero antes, a las 2 a.m., conoceremos ventas minoristas de Australia, en Reino Unido, con una caída importante, y a partir de 3:15 se viene el desfile del PMI en diferentes países. Conoceremos el de Francia a las 3:15,
el de Alemania a las 3:30 y el de la eurozona a las 4 a.m. Como pueden ver, suele tener mayor impacto el dato de Alemania que el de la eurozona, así es, y precisamente Alemania se espera una leve caída en los datos de manufactura, pero una suba en los datos del sector de servicios. A las 4:30 conoceremos los mismos datos desde Reino Unido y luego, un poco más tarde, desde la sesión americana, tendremos ventas minoristas desde Canadá y cerrando la jornada el mismo dato, el PMI de manufacturas y servicios desde los Estados Unidos. ¿Dudas, preguntas, comentario que quieran acercarme antes de avanzar, lógicamente, con respecto a el análisis de mercado? Aquí me dice Roger, las carpetas de color amarillo, naranja, rojo, ¿qué significa? Perfecto, Roger, y bienvenido. Cuando nosotros analizamos el calendario económico, suelen haber datos de mayor impacto y algunos de leve impacto y otros de mediano impacto. Esto, lógicamente, lo muestra en cada uno de los sitios de información. Nosotros solemos seguir nuestros informes desde forexfactory.com y los rojos son los más o de mayor impacto, los amarillos los más leves, que pueden cambiar dependiendo, lógicamente, el momento del mercado y la noticia de incidencia. ¿Bien? Perfecto. Bueno, entonces nos vamos a meter un poco en el mercado, claramente en lo que viene sucediendo en el último tiempo, y hablamos rápidamente de la libra y la semana pasada, mientras veíamos la libra dólar, hoy vamos a mencionar otro de los pares, que aquellos que estudian las monedas suele ser uno de los pares de mayor volatilidad en el mercado. Nos referimos a la libra yen. Una libra yen que también viene recuperando posiciones y está muy cerca de, a nuestro entender, una zona clave que en caso de quebrar el nivel cercano a 155.85, 156, nos podría indicar una recuperación mayor de la libra esterlina frente a la divisa nipona. ¿Por qué? Porque claramente luego de la muy fuerte caída que tuvo a partir de la hipoteca subprime en el 2008, donde la caída fue muy brusca y tocó mínimos cercanos a 118.55, 118.60, hubo una recuperación posterior y nos empezó a marcar las zonas fuertes de congestión desde donde empiezan a verse los pisos, y esos pisos, ¿sí?, podrían indicar quizás un movimiento a partir de cambio direccional, a partir, como decíamos recién, de rechazos significativos. Un doble intento fallido que estamos observando en tiempo real desde 155 a 128.50 aproximadamente, son unos 700 pips. Estos 700 pips que nosotros podemos ver claramente aquí podrían indicar un fuerte impulso alcista para las próximas semanas. ¿De qué manera? A partir de la formación de un patrón de doble suelo que solo se confirmaría en caso de quiebre de la zona de 155.90. En gráficos menores, en gráficos semanales, también podemos apreciar un patrón que ya terminó y se ya concluyó de doble techo que nos regaló el movimiento hasta la zona actual. Fíjense que hubo un movimiento de doble intento entre 144 y 127, unos 700 pips que llevan a donde en estos momentos empieza a cotizar la libra yen. ¿Cómo puede ser? Sí, un doble intento, así lo explica la psicología de masas, fallido dentro de este segundo impulso mayor que se está gestando. Todavía se requiere la confirmación. ¿Por qué? Porque también las herramientas chartistas nos implican que podría ser, en vez de un doble suelo, un posible movimiento de ida y vuelta a modo de rectángulo. El no quiebre de 155.80, 156 nos indicaría un movimiento a la baja nuevamente y, ¿por qué no?, en caso de quiebre de 126.90, ir a visitar los mínimos nuevamente. Desde nuestro lado encontramos, desde el punto de vista fundamental, probabilidades alcistas cada vez mayores, y si quiebra 156, 162 y posteriormente 167 serían los niveles a tener en cuenta respecto a la libra yen. Vamos a ver qué estuvo sucediendo también
en alguno de los otros activos de refugio. Hablamos del oro que subió fuertemente y también podemos apreciar que la plata llega a cotizar nuevamente por encima de 28.17 en estos momentos, zona de máximos que había alcanzado el 26 de febrero y el 23 de febrero del 2021, niveles que de hace varios meses que no cotizaba. Un hombro, cabeza, hombro invertido nos argumentó el movimiento en recorrido alcista y en este momento entre 28.20 y 28.80 empieza a ingresar en una zona de detención, una fuerte zona de resistencia. Tenemos un doble intento por allá arriba, 29.90, previamente 28.80 y quizás, todavía sin confirmar, podríamos estar hablando de una suerte de quizás de línea directriz en este momento de máximos a mínimos descendentes, lo cual podría tratarse de un patrón de continuación denominado triángulo simétrico. Podría ser, ¿por qué no? Para esto, lógicamente, tiene que quebrarse la zona de 28.60 y luego, para extender un movimiento en recorrido alcista, estaríamos hablando de 29.80, 29.90. En este contexto, lógicamente, donde la inflación viene a posicionarse en primera plana y lo que uno empieza a buscar con el crecimiento de los costos del dinero, de los precios, es cuidar el valor adquisitivo, por lo que aquellos activos de refugio suelen adelantar, anticipar movimientos, ¿sí?, a partir de su suba de los precios. El oro fuertemente subió en el día de hoy. La plata, como pueden apreciar, con una larga vela blanca, subió desde 27.30 y en este momento cotiza por encima de 28.10. Si quebrase la zona de 28.60 y más arriba 28.90, deberíamos ver la plata nuevamente en los niveles cercanos a 30 y, lógicamente, ese será el nivel a tener en cuenta en gráficos mayores. El quiebre de 30, ¿por qué no extender sobre una estadística, o mejor dicho, una proyección en los próximos meses, una plata cercana a los 49.50 dólares, niveles no vistos desde hace muchísima cantidad de años? Bien, fuimos con la libra yen, estuvimos con la plata. Vamos a meternos un poco también en los índices. La semana pasada estuvimos viendo el DAX. Hoy vamos a darle importancia al Dow Jones. ¿Por qué? Porque fíjense lo que viene mostrando el Dow Jones. El Dow Jones marcó niveles de máximos históricos un poco más retrasados que el Nasdaq y el Standard & Poor's 500 durante la semana pasada, pero luego de haber alcanzado muy cerca de los 35.000 puntos su máximo la semana pasada, tuvo una fuerte corrección y una importante recuperación. Lo cierto es que en este momento cotiza por la zona de 23.300 y está abandonando en la jornada del día de ayer una vela similar a un doji, lo que nos indica posible indecisión en el mercado. Ciertamente cerró la jornada de ayer con leves pérdidas, muy cerquita de la zona de apertura, pero nos está marcando un doble intento en 34.400, que es el primer nivel a tener en cuenta en caso de una extensión del recorrido alcista mayor. Dicho esto, empieza a perder velocidad tras alcanzar máximos históricos. Nuestra zona de resistencia considerada en corto plazo será 34.460, yendo a mayor plazo, en caso de ser vulnerada, podríamos ver un nuevo ataque a máximos a la zona de 34.990, 35.000. Esto podría darse, ¿por qué? Porque no hay muchas zonas de tensión intermedia. En caso de seguir rechazando estos niveles y solo ante el avance no fructífero en dirección alcista, podríamos estar avalando un posible movimiento en sentido bajista mayor. Como pueden apreciar, hay una zona fuerte de ida y vuelta, la cual podría contener el movimiento en las próximas jornadas y solo estaríamos pudiendo anticipar un movimiento bajista en caso de los 33.450 sean vulnerados a la baja. Mientras que este nivel no sea vulnerado a la baja, entonces todavía nos mantenemos en dirección alcista y estamos observando en estos momentos tan solo una corrección
luego de haber alcanzado los máximos históricos. Dudas, preguntas, comentarios, se han sumado muchas personas en los últimos minutos. Les doy la bienvenida, espero que me estén escuchando de forma correcta. Voy compartiendo mientras espero atentamente todo tipo de preguntas que quieran hacerme llegar, ¿sí? Los datos de contacto. Recién hablábamos de que aquellos que llegaron un poquito más tarde pueden ir a ver dentro de un rato la grabación de este webinario en el canal de YouTube, MoleFX, creador de traders. Siempre les pedimos, por favor, a aquellos que se dirigen así, nos dejen un comentario, crítica y sobre todo sugerencia. Intentamos seguir creciendo y avanzando con nuestros informes, videos y análisis. Nuestra página web es www.molefx.com y el correo electrónico info@molefx. Bienvenido, Agustín. Muy buenas tardes para ti también. Aquí me dice que de qué se trata este webinario. Aquí me consulta que él hace tradings de mayor tiempo, de meses, tal vez un año. ¿Qué me recomiendas? Bueno, la realidad es que cuando empezamos a hacer los análisis de cada uno de los activos o instrumentos, tratamos de arrancar siempre gráficos mensuales mostrando el comportamiento mayor. Recién hablaba de la plata y entiendo que podría haber un escenario alcista mucho más fuerte, al igual que el oro, sobre todo en un contexto que explica claramente el incremento del precio del dinero y la búsqueda de activos de refugio. Si nosotros adicionalmente sumamos que hay importantes niveles de sobrecompra en los principales índices bursátiles, podríamos estar anticipando un posible movimiento correctivo importante, lo cual podría darnos oportunidades de entrada. También hablamos de la libra esterlina y las zonas a considerar. Y también mencionamos semana y mes. Desconozco cuál es el periodo de tiempo que trabajás ni el trading, pero si tenés alguna consulta en particular, Agustín, te dejo el correo info@molefx.com y con mucho gusto respondemos todas las dudas por allí. Al resto que sigue redes, les recordamos LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, donde subimos informes, análisis y, lógicamente, todo tipo de información que tenemos pueden ayudar al mundo del trading. Matías me pregunta, y con esta voy cerrando la jornada del día de hoy, ¿qué recomiendas para ganancias de corto plazo? Lo que recomiendo es un sistema o un plan de trading, que no solamente hayas elegido un instrumento donde aplicarlo, sino que lo hayas probado en el pasado, que lo hayas optimizado en tiempo real y que tengas probabilidades asociadas a favor para la toma de decisiones. Eso, junto con una correcta administración del riesgo, probablemente puedas sobrevivir y luego de sobrevivir obtener ganancias en el trading. Aquellos que siguen el canal, hay un webinar que brindamos periódicamente que es los 7 pasos para desarrollar estrategias de trading. Aconsejo la vean y van a encontrar una gran cantidad de información. Les dejo un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse. Un abrazo para ti, Germán, siempre presente. Gracias, Dunia. Gracias, Matías. Gracias, Agustín. Y otra tanta cantidad de personas que me están saludando en estos momentos. Nos encontramos en la próxima. Buena semana de trading.